una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana. Su nombre es el arte, su escritura es la voz de Nicaragua, porque ella es una autora nicaragüense. Autora del clásico La mujer habitada, galardonada con los premios Sor Juana Inés de la Cruz y Biblioteca Breve, entre otros. Reconocida como una de las protagonistas de la literatura en habla hispana. En esta quinta entrega de la segunda temporada de Episodios de un futuro anterior, tenemos el honor de conversar con la enorme Gioconda Belli. ¿Cómo estás, Gioconda? Bienvenida a la Argentina. Contenta de estar de vuelta en Buenos Aires, tenía mucho rato de no venir. Yo tengo una experiencia argentina en mi vida que tiene que ver con la literatura argentina. Entonces, para mí, Buenos Aires es La Maga, es Traveler de Cortázar, también es Borges, es una Bioy Casares, o sea, todo está Alfonsina Storni, o sea, y existe todo eso en mi mente. Y eso nunca se me va a quitar y por eso tengo una relación también muy cercana. Además hubo mucha gente argentina en Nicaragua cuando luchamos contra la dictadura de Somoza y conocí a mucha gente entrañable y los sigo conociendo. Hay un momento que estamos viviendo que es un momento muy particular para la escritura de mujeres, para las escritoras latinoamericanas. Vos sos una pionera, podemos decir, o una de las primeras en cobrar fama a nivel internacional. Y quiero saber tu análisis, ¿cómo ves a las mujeres que escriben hoy literatura en Latinoamérica, más que nada? Bueno, mira, me parece que es un boom que estaba construyéndose desde hace buen rato y que ahora ya ha tomado ha sido destacado por los medios internacionales y los medios de cada país. Pero es lógico, o sea, yo creo que la potencia femenina estuvo acallada muchísimo tiempo. Y también había toda una tendencia a crear un nicho de la mujer. Yo sufrí eso un poco, ¿no? El nicho del romance, de la literatura de amor y todo eso. Y de la literatura que le decían femenina, que a mí me caía muy mal que le dijeran así. El sexo bello se decía antes, ¿te acordás? Entonces, porque realmente esa era la idea, ¿no? Y a mí me parecía que el mundo de la mujer era un mundo tan inexplorado, porque estaba explorado solamente a partir del ojo masculino. Entonces, para mí que la mujer empezara a hablar de su propio mundo a partir de una situación de destaque, de visibilidad, eso era lo que no teníamos. Entonces, ahora esa visibilidad me parece sumamente importante y me parece que está dando resultados tremendos, ¿no? De mujeres que están haciendo ruido a nivel de la literatura mundial, ¿no? Tenemos a Claudia Piñeiro, por ejemplo, en el Booker Prize, denominada Samantha Schweblin, en el National Book Award, o sea, tenemos la Camila Sosa Villada, que me encanta cómo escribe, Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón. Soy admiradora y me encanta leer, además me parece que están haciendo cosas interesantes, diferentes. Así que estoy muy contenta de eso. Y hablando de la lectura, quería preguntarte, ¿cómo encontrás a la lectura en la sociedad de hoy? ¿Qué lugar crees que ocupa la lectura en una sociedad como la nuestra en este tiempo? Eso me lo deberías contestar vos. Porque mira, me parece que la lectura está compitiendo muchísimo con la internet, con las redes sobre todo. Me parece que las redes tienen una dosis calculada de adicción, ¿no? Estaba leyendo el otro día de uno de los creadores con Zuckerberg y todo, decía que ellos habían calculado lo de la dopamina, ¿no? Cómo iban a hacer que el estímulo para que crear esa sensación de excitación y de retroalimentación. O sea, lo de las redes es un poco lo que te vuelve adicto, es que estás teniendo respuesta, ¿no? Los likes, esto, lo otro, y que sentís una sensación de inmediatez.
de estar conectado con las noticias, con el mundo, con lo que piensan tus amigos. Y también es un show, es como tener un periódico personal, ¿no? Y a mí me da risa lo que pone la gente a veces, ¿no? Lo que comen todos los días, el que sabe cocinar, que pone... O sea, realmente eso está compitiendo con la lectura. Pero de todas maneras, hay mucha gente que lee. O sea, la pandemia demostró que la lectura es una parte fundamental de la vida, del entretenimiento de la gente, y un entretenimiento que, como ocupa la imaginación, te hace crecer, es diferente, ¿no? Es como un gimnasio para la imaginación. Hablamos de la lectura y me gustaría también hablar de la escritura, de cómo es tu proceso creativo, pero hay una pregunta que me interesa hacerte antes de que me respondas esa, que es ¿cómo se desecha lo que uno considera que está mal? En el proceso creativo, ¿qué tan crítica sos y decís, che, esto no? ¿Cómo llega ese momento? La experiencia es la madre de la ciencia. No, mira, lo que pasa es que yo creo que hay que tener mucha humildad cuando uno escribe. Sin ser, no te hablo de modestia, sino de humildad, porque uno tiene que tener, como decía Hemingway, unas antenitas que detecten la mierda, decía. Y realmente es verdad, o sea, realmente uno, si sos lector, porque para escribir tenés que haber sido lector. Y entonces uno empieza a escribir y va desarrollando esa capacidad a partir de que te dicen cosas, a partir de la propia crítica. Y hay un momento cuando ya sos profesional, o sea, porque uno empieza... Yo me acuerdo cuando empecé a escribir que decía, yo tengo la gramática de una persona que estudió secundaria. Y para ser escritora tengo que tener una gramática superior, tengo que estudiar la gramática porque es mi instrumento de trabajo. Entonces eso fue una cosa que aprendí y mi proceso creativo es así, o sea, la crítica es parte fundamental y ya no te puedo explicar cómo sé lo que no está bien. Hay una cosa que es bien interesante. Un escritor español que se llama Benjamín Prado, que me encanta, que decía 7 maneras de decir manzana. Él tiene un libro que se llama así. Y realmente lo que te das cuenta es que tenés que decir las cosas que ha dicho mucha gente, pero decirlas de una manera nueva. Porque todo lo que se ha escrito ya se ha escrito. O sea, pero cada uno de nosotros es único, no hay otro. Y entonces tu ojo es lo que hace que lo que haces sea diferente, que sea interesante, y es saber decir esa cosa, saber qué es lo que vos vas a aportar a la mirada de todo el conjunto del ser humano. Es un reto. ¿Y cuándo te diste que la palabra tenía un poder? ¿Cuándo es que empezaste a prestar la atención especial a la escritura? ¿Pasó de niña, pasó de adolescente? ¿Cuándo te diste que tenías una herramienta de lucha en la palabra? Fíjate que no fue lucha, fue enamoramiento. Yo estaba en un colegio de monjas. Mis padres me mandaron a España a los 14 años, a un colegio de monjas muy austero. Y yo recuerdo que la manera de salirme de ese colegio era escribiendo cartas. Y conocí un muchacho en unas vacaciones en Inglaterra, que lo conocí un día. O sea, estuvimos juntos un día en una cosa como familiar, un picnic. Y nos empezamos a escribir. Se enamoró perdidamente de mí y yo de él, ¿verdad? Pero imagínate, yo dije, qué increíble esto, ¿no? Cómo uno puede... porque la escritura te obliga a proyectar no solamente tu físico, sino lo que sos adentro, ¿no? Entonces, saber usar la palabra es muy poderoso. Y también después en la Revolución me di cuenta de lo que era la palabra y además estudié publicidad. Ya después de ese colegio de monjas, a los 16 años me mandaron a Filadelfia y ahí estuve en una escuela de publicidad y ahí es donde empezás a darte cuenta cómo se usa la palabra, la escritura para vender cosas, o sea, la técnica que te enseñan, o sea, la psicología de los colores, del tiempo,
eso de 1 minuto de televisión, 30 segundos, o sea, que tenés que saber qué decir porque además es carísimo. Entonces, todo eso fue una enseñanza importante para mí. Uno de los libros que tenemos aquí, una de tus obras más reconocidas a nivel internacional, es La mujer habitada. Y me gustaría preguntarte, a raíz de esto que justamente me estabas diciendo, en este libro tenemos 2 protagonistas mujeres, Lavinia e Itze, y si hay un símbolo o un concepto o una idea que me parece que las une es el símbolo de la lucha. ¿Qué representa la lucha para Gioconda Belli? Pues creo que todos luchamos. Algunos luchamos por nuestro propio bien personal, pero la lucha en ese momento, yo era una persona que nació en una dictadura, que vivía en una dictadura y que veía lo que hacía esa dictadura. Una persona que vivía en un país sumamente desigual, con muchísima gente pobre, que vos veías también era... Yo me acuerdo de niña haber ido en el colegio a un barrio de pescadores, se llamaba la orilla del lago de Managua, donde había una señora comiendo papel. Lo mojaba y se lo comía porque no tenía que comer. O sea, ese tipo de cosas como que me marcaron muchísimo. Y yo empecé a sentirme responsable de los privilegios que tenía, porque yo venía de una familia de clase media alta y tenía todos los privilegios y yo pensaba que tenía una responsabilidad con esos privilegios, ¿no? También tenía que ver, yo no sé, con mis padres que tenían una ética muy fuerte y así fue que empecé a pensar en cambiar el mundo y esa novela tiene de mi abuelo toda la historia de la colonia y la lucha contra la colonia en Nicaragua, que fue una lucha muy fuerte. Y todo lo que cuento que le pasa a Itzá, la indígena, sucedió. O sea, yo cuento ella, ¿no? Su subjetividad. Pero realmente las mujeres se negaron a tener hijos para no tener esclavos de los españoles. Las batallas que se ponen ahí son verdad. Ella no aparece, por supuesto, en la historia, pero aparece Yarinze, el amante, el compañero de ella. Entonces, juntar esas dos cosas, el artificio del árbol me pareció importante porque lo soñé, fue un sueño. Entonces, cuando el árbol, yo dije, nosotros decimos una cosa que la rebelión la llevamos en la sangre, en las raíces. Entonces, era perfecto decir la rebelión, la raíz de toda esa rebelión en Nicaragua, tanta rebelión que ha habido. Y la Lavinia es como la que llega a ser la rebelde que logra ese triunfo, a pesar de que le pasa lo que le pasa, no lo vamos a decir spoiler, no. pero realmente, y esa también es una cosa de la guerrilla. Yo quería demitificar la guerrilla, de que tampoco era la heroicidad, que éramos gente normal, que teníamos miedo, y los hombres, el amor me salió bastante bien porque realmente el personaje que muere en la novela, yo ese momento lo escribí de un hombre que yo amé mucho y que lo mataron. Entonces yo lloré todo el rato que estuve escribiendo esa parte. Y es interesante porque toda la gente que lo lee me dice que llora en ese momento. Entonces, así es como la ficción se va nutriendo de todo lo que uno vive. Y yo he vivido bastante, entonces, y he vivido muchas cosas. Entonces tengo mucho que contar. Es un poco la magia de la literatura, ¿no? Eso que pasa Sí. en el cuerpo que no se puede explicar en palabras. Y hablando un poco de la magia, quería ir un poco hacia el tema de las categorías, de los géneros, para saber cómo te llevas con eso y con algo que discutimos siempre en este programa sobre las obras de otros autores también latinoamericanos y latinoamericanas que escriben o tocan el tema de lo mágico y cómo se vincula esto siempre con la obra de Gabriel García Márquez. ¿Vos considerás que escribís realismo mágico o cómo te llevas con esa idea? Yo admiro
quisiera poder escribir como García Márquez, pero es imposible, porque él es único. Y realmente el realismo mágico, lo que él decía era que la realidad latinoamericana era tan enorme que parecía mágica, que parecía de mentira, ¿no? Y la verdad, eso es verdad, que hay cosas que las contás y parece que son inventos de uno, ¿no? Pero yo no siento que escribo realismo mágico, yo creo que no sé cómo calificar mi escritura, porque lo que he hecho es escribir de todo lo que, o sea, he escrito del futuro en una novela que se llama Guaslala. Después que escribí La Mujer Habitada, dije, me puse como tarea sacar una novela puramente de mi imaginación, donde yo no hubiera vivido nada de eso. Y escribí una que se llama Sofía y los Presagios. Después escribí esa novela futurista, que también es totalmente sacada de mi imaginación. O sea que no he buscado un género, ¿me entiendes? Que he ido inventando lo que quiero escribir. Y, y eso no es realismo mágico, o sea, no es eso. Es más bien un realismo rebelde y muy femenino. Yo creo que lo que sí puedo encontrar en mi obra como vertebral, como columna vertebral, es el ojo de la mujer, ¿no? Porque eso era una cosa que yo quería hacer. Hablamos de La Mujer Habitada. Estás presentando en la Feria del Libro Un silencio lleno de murmullos y hablaste de una especie de trilogía, ¿puede ser? Quería que nos cuentes un poco más acerca de eso. Bueno, sí, no salió, no fue voluntario, pero realmente yo siento que La Mujer Habitada es como la ilusión, ¿no? De hacer algo que va a cambiar la historia, la entrega, esa fe. Después, El País Bajo mi piel es una historia real, porque esa sí es mi memoria, lo que me pasó a mí. Y también ya empieza ahí a diluirse la idea de la revolución, porque ya vivo después del triunfo. Empieza Daniel Ortega a convertirse en otro ser o a enseñar lo que era. Y ya esta novela es como el cierre de ese ciclo, ¿no? Porque yo cuando quería contar la desilusión, porque ¿cómo vas a creer que ahorita tenemos una tiranía otra vez en Nicaragua? Entonces eso es como inconcebible y es bien duro para quienes vivimos la revolución y quienes nos costó hacer esa revolución, ver esa vuelta, ¿no? El círculo vuelve otra vez. Pero quería, por eso digo que es como que cierra el círculo, pero tampoco lo cierra en una nota depresiva y en una nota de una desilusión que no tiene remedio, sino que también es como una filosofía, ¿no? De la vida, en el sentido de que cuando haces algo, a veces no se cumple, el sueño no se cumple en una sola vida, ¿no? Nos tocan, o sea, lo va a cumplir otra persona, lo van a cumplir otros, pero el hecho de que no se cumple en mi vida no quiere decir que no haya valido la pena soñarlo. En Un silencio lleno de murmullos también hablas de un momento que nos atravesó a todos los seres humanos, que fue el tema de la pandemia. Quiero preguntarte cómo viviste vos la pandemia y cómo se hace para tomar, más allá de la experiencia personal que hayas tenido vos con la pandemia, un momento de dolor así tan global como fue el coronavirus y llevarlo a la escritura y trabajarlo de ese lado. Sí, fue increíble ese momento de miedo, ¿no? Colectivo. Creo que eso fue lo que fue increíble de la pandemia, el sentimiento colectivo. Volvimos a estar otra vez en colectivo, todos amenazados por ese virus. Éramos todos lo mismo. ¿Ah? Estábamos todos en lo mismo y éramos todos los mismos. Entonces, para mí, yo empecé a escribir esa novela en la pandemia, porque para un escritor, de alguna manera la pandemia también fue buena, porque no tenías que ir a ningún viaje, no tenías que dar entrevistas, no tenías que hacer nada más que estar escribiendo. Entonces, y vieras que me costó muchísimo, porque no podías concentrarte, porque estabas con las noticias, la gente que se moría, el dolor
era bien duro. Y en Nicaragua fue bien loca la pandemia porque no nos confinaron. O sea, uno se tenía que confinar solo. Todas las instrucciones las dio la sociedad civil porque la dictadura decidió negar la pandemia. Hasta hizo esto es como de realismo mágico. Lo primero que hicieron fue una especie de carnaval que se llamaba Amor en los tiempos del COVID. Y entonces sacaron carrozas a la calle y la multitud, una cosa increíble. Entonces le prohibían a los doctores ponerse máscara para que la gente no se asustara al principio. Después ya, pues, por supuesto, fue creciendo, se fue muriendo la gente. Negaron cuánta gente se había muerto. Entonces hacían entierros express y la gente lo filmaba. Era bien, además de lo extraño que fue la pandemia. Pero ese libro, de todas maneras, la pandemia es un preciosísimo escenario para una novela. Porque está la muchacha, la Penélope, llega sola a Madrid a ver morir a su madre y después se la lleva a Nicaragua a las cenizas, pero ella tiene que volver a hacerse cargo de la casa de la mamá, de las cosas de la mamá, y cuando llega a Madrid a los pocos días se declara el confinamiento como lo vivieron en España, que realmente te encerraron y la gente solo podía salir a hacer compras o a los médicos, y entonces ella tiene que vivir ese momento de duelo y además de encontrarse con una madre que ella resentía porque había sido guerrillera, porque ella sentía que no le había dado el cuidado suficiente, que se había dedicado mucho a sus cosas. Entonces ella va descubriendo a través de papeles y de cosas que encuentra de la madre otra vida de la madre y otro secreto. Entonces también me gustó que la novela es de suspenso, o sea, porque empiezan a pasar cosas, tiene esa parte medio gótica, ¿no? De un gato negro, unas cosas que pasan, retratos que no se sabe de quién son, ventanas que se abren, ¿no? Entonces ella, imagínate lo que es estar en esa situación, en esa soledad, con tu madre recién muerta, pensando que puede ser la mamá, que puede ser el fantasma, ¿no? Entonces se encuentra un detective, tiene que encontrar un detective por Zoom. Y el detective no tiene trabajo porque tampoco se puede mover. Entonces hay una relación con el detective. Entonces todo ese mundo me pareció fascinante. Y me pareció importante además hablar de ese momento, ¿no? No es una novela autobiográfica, pero ¿cuánto hay de Gioconda Belli en la historia? Todas las novelas son autobiográficas. Yo creo que hay bastante, pero yo soy la hija, soy la madre, ¿me entendés? Pero no es ficción. O sea, una cosa es que yo haya tratado de resolver en ese libro un poco de mis demonios, ¿no? Tratar de, por ejemplo, la relación con mis hijas cuando yo estuve en la revolución, pero eso no quiere decir que el libro sea sobre mí, ¿no? Pero la gente puede pensar que sí, está bien también. No se puede separar la vida del momento del proceso creativo. ¿Quién es el autor a la hora de escribir? Sí se puede. Sí. Porque yo te estaba contando que, por ejemplo, esa novela que escribí, que sucede en el 2050, es totalmente, ahí no aparezco yo para nada. O sea, son personajes inventados que bueno, aparezco en cierto sentido porque es un país del tercer mundo, es el futuro visto desde el tercer mundo, porque siempre vemos los futuros desde el primer mundo, son los carros que vuelan y la contaminación, y el tercer mundo es la gente que crean una droga que se llama filina, que es una mezcla de cocaína y marihuana. Y bueno, no te voy a contar la novela, pero te digo que no tiene nada que ver con mi experiencia. También la otra novela que escribí, que se llama Sofía y los presagios, no tiene nada que ver con mi experiencia. O sea que sí se puede, porque la imaginación humana es extraordinaria. Y claro, estás ahí porque sos la persona que está escribiendo, pero tu imaginación es capaz de... Eso es lo que decía Vargas Llosa.
cuando escribió un ensayo sobre García Márquez que se llama Historia de un deicidio. Él decía que el escritor es un deicida, porque matas a Dios, porque vos te convertís en el Dios de esa historia. Vos decidís quién muere, quién vive, quién nace, quién se queda huérfano, o sea, y es verdad, y esa es la maravilla de la novela, que también es un descubrimiento. Por ejemplo, la Virginia Woolf decía que la novela es como una isla en la niebla, y que uno solo ve esa niebla, y que para ver lo que hay en la isla tenés que hacer el puente, y que solo en la medida en que el puente va caminando sobre el puente y se va disipando la niebla, sabes de qué se trata la novela. Ese es mi proceso creativo. Yo realmente no sé para dónde voy. Y en la medida en que voy avanzando, tengo una vaga idea, pues, ¿verdad? Del principio, del fin, qué sé yo. Pero a veces he empezado sin saber nada, de una pura intuición. Para cerrar, quería preguntarte qué reflexiones se te vienen a la cabeza a partir de determinados conceptos que te voy a tirar. Si te digo igualdad, ¿en qué pensás? Hombres y mujeres. La igualdad que va a ser la felicidad de todos. Y la igualdad también, la justicia social, pienso, por supuesto. Si te digo literatura, ¿qué pensás? Pienso en mi vida y pienso en mi trabajo. Y si te digo Nicaragua, Es el amor de mi vida. Sí, es un país portátil. Como digo yo, Nicaragua nadie me la puede quitar porque es un país tan chiquito que es portátil y siempre ando conmigo. Gioconda, muchísimas gracias por regalarnos este momento. Un placer charlar contigo. Igualmente. Mi madre me llamó Penélope. Le fascinaba el personaje de la ingeniosa esposa de Ulises, tejiendo de día para destejer de noche y así engañar a sus pretendientes. Yo prefería al marido navegante. Me carga la idea de tejer y esperar eternamente, pero por esperar me quedé atrapada en Madrid. Fui de las últimas que entró antes de que cerraran el aeropuerto en marzo, cuando se decretó el confinamiento por la pandemia. Había llegado de Nicaragua para ocuparme de los asuntos de mi madre muerta. Ella había fallecido en diciembre. En mi familia, diciembre era el mes de morirse. Mi abuela, mi padre, una tía y un tío murieron en esas fechas, meticulosos hasta en eso de llegar al último mes del año para declarar la vida por terminada. No quise quedarme entonces. Me llevé las cenizas de mi madre para dejarlas en nuestro país y postergué mi regreso a España. Este es el inicio de Un silencio lleno de murmullos, de Gioconda Belli. Hasta aquí hemos llegado en este nuevo programa de episodios de un futuro anterior. Pueden encontrar toda la obra de Gioconda Belli editada por el sello Seix Barral en la tienda oficial del grupo editorial Planeta Argentina. Ingresen a www.planetadelibros.com.ar. También nos pueden encontrar en Instagram, nos buscan como @planetadelibros.ar, @planetadelibros.ar. A mí me pueden encontrar también como @egoeversum, pueden escribirme para charlar de este programa o de lo que quieran. Nos vemos en un nuevo encuentro, nos vemos la próxima. Esto fue Episodios de un futuro anterior.